Seguramente vamos a ver cambios importantes en las campañas. Excelente, Ana. Muy bien. Muy gráfica hoy. Hoy me vine pop art porque, bueno, Editorial nos trae arte urbano, nos invita a una charla ¡Epa! Basquiat por Warhol y yo me puse esa onda. Y nos trae a dos artistas, Amador Rojas y Ezequiel Albanel, que hacen este estilo de arte urbano. Así que si se quieren inscribir en la charla, es martes que viene en el QR de abajo, como siempre. Y ahí pueden ver más obras de estos artistas. Mira, y ahí con un león, ya que estamos razón, claro. en tema. Muy bien. Vamos a los orígenes y los objetivos del balotaje. Sí. ¿Dónde surge el balotaje? Bueno, el balotaje surge en Francia, surge en el siglo XIX, pero se empieza a aplicar más sistemáticamente a partir de 1962. ¿Y con qué objetivos? Podríamos citar dos grandes objetivos. Primero, mayor legitimidad al candidato que sale presidente, que tenga más del 50% de los votos, que sea más representativo. Segundo, simplificar la oferta partidaria, que haya dos polos claramente definidos y que las fuerzas minoritarias tengan que repartirse entre esos dos polos, tengan que negociar, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí los dos objetivos principales, pero ¿cómo llega el balotaje acá a la Argentina? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo se empieza a aplicar? La primera vez que se empieza a pensar que se pone el balotaje va a ser en 1972. El Estatuto del Régimen Militar del 66 lo va a querer aplicar para las elecciones del 73. La de Cámpora y la de Perón, las dos que hubo. Pero no se llegó al balotaje porque en el caso de Cámpora sacó un 49,5, entonces Balbín renunció al balotaje y en el caso de Perón sacó más del 60%. Esa es una reforma que hace la NUCE. Que hace la NUCE, exactamente. Después, el balotaje se va a incluir en la reforma del 94 con una fórmula que es la que tenemos ahora, que es que el candidato tiene que obtener o 45 o 40 con 10 de diferencia. Y lo interesante es cómo surge esta fórmula, porque no es la fórmula normal de 50 más 1. ¿Cómo surge esta fórmula rara? Bueno, y acá hay una anécdota que me contó Ricardo Gil Lavedra, de las reuniones que empezaron teniendo Alfonsín y Cafiero en 1988, antes de que Cafiero pierda la interna, y cuando empiezan a pensar en una posible reforma constitucional. Reuniones secretas, ¿no? Medio clandestinas, donde se empezaba a discutir qué tipo de democracia querían, y ahí Alfonsín dice, yo quiero un balotaje, quiero una segunda vuelta. Y Cafiero le dice, bueno, no, pero para mí con un 40% ya ganás. Y según lo que me contaba Ricardo Gil Lavedra, Alfonsín le dice, no, para mí ganás más cerca del 50%. Entonces dicen, bueno, 45% para ganar. Y que Cafiero le dice, no, pero si no llegas al 45, pero tenés 10 de diferencia con el segundo. Entonces Alfonsín dice, bueno, ok, 45 ganás, 40 pero con 10 de diferencia con el segundo, también ganás. Y así, en ese contexto de negociación, surge la fórmula en el 88, cuando recién se empezaba a pensar lo que después se va a retomar en el Pacto de Olivos del 93, ¿no? Y entonces en ese contexto de negociación surge la fórmula que aparece en el 94 y que vamos a tener... Que la negocian Alfonsín... Y Cafiero en primer lugar. Pero en el 94 la negocian con Menem. Alfonsín, Bauzá, Corach y Antonio Berengaray en el departamento del empresario Gabriel Romero. Ahí está. A la fórmula esa, exacto. La idea era... Tenemos que encontrar una fórmula que más o menos haga juego con la historia electoral del peronismo, porque si nos pones 50%, no volvemos nunca más. Muy bueno. Gracias, Excelente Carlos. las dos. Muy bueno, Ana. Muy bueno, Camila. Gracias. Vamos ahora a un corte y viene el whisky con el whisky Vilota y la gran Carola Gil.